Ujú. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Entonces hablemos de neuroinfecciones. Ok, aquí vamos a ver eh, cuatro temas importantes. Las neuroinfecciones las podemos dividir en dos grandes grupos, que es el grupo de las meningitis y el grupo de las encefalitis. Como un extra, existen los abscesos cerebrales y como un apartado muy especial, hay una infección causada por parásitos que es la neurocisticercosis. Todas estas patologías, pues es primordial conocerlas, saber un poco en qué consisten y cómo, pues cómo se tratan y demás. Ok, como un concepto importante, en el sentido de las meningitis, la gran mayoría, cerca del 98% de las veces que nos enfrentamos a una meningitis, estas son de origen bacteriano. Es muy extraño que haya meningitis de causa viral y aún más extraño, meningitis causadas por parásitos o por hongos, pero puede suceder. En casos aún más extraños, hay algo que se llama meningitis aséptica. La meningitis aséptica no hay un patógeno que esté provocando la enfermedad, simplemente se da como reacción adversa, por ejemplo, a la administración de algunos medicamentos. Y ese es un fenómeno extremadamente raro. Entonces, por eso no vamos a entrar en detalle o a profundidad sobre ese tema de la meningitis aséptica, pero pues para que también lo conozcan, ¿no? Que no todas las meningitis son causadas por infecciones, que la gran mayoría van a ser por bacterias, desde luego, pero que también existe este grupo extraño de la meningitis aséptica. De hecho, recientemente hubo, no sé si escucharon las noticias, que hubo muchos casos de meningitis asépticas en la República Mexicana, especialmente en Durango, pero también en otros estados de la República, y que eso estaba asociado al uso de, este, si no mal recuerdo, era lidocaína, un lote que estaba contaminado, no de que hubiera una bacteria o un virus ahí, sino que genuinamente el medicamento no estaba bien hecho y por lo mismo provocó esta reacción adversa en los pacientes a los cuales se le administró la anestesia, bueno, el medicamento de ese lote en específico y que la COFEPRIS emitió una alerta sanitaria y todo el rollo. Ya tiene algunos meses de esa noticia, en realidad. De hecho, sí fue hace. Ay, no, pues sí, ya tiene bastante, ya haciendo cuentas estamos en 2024, fue en 2022 esa noticia. Ajá. Pero bueno, ahora por el otro lado, vamos a tener a las encefalitis. En este caso es el inverso, de alguna manera. La gran mayoría están causadas por virus, cerca del 99%. Y en segundo lugar, ¿qué creen que sea una causa de encefalitis? ¿O qué se les ocurriría? Podríamos pensar eso, ¿no? De decir, ah, claro, están al revés. Entonces, que la meningitis, la más frecuente es bacterias y luego ya vienen los virus, ¿no? Y que la encefalitis al revés, 99% virales y luego las bacterias. Curiosamente, las bacterias entrarían como en el tercer lugar. Algo extraño sucede con las encefalitis, y es que la segunda causa más frecuente es que sea en el contexto de una enfermedad autoinmune, anticuerpos que estén provocando la encefalitis. Ya lo vamos a ver a mayor detalle. De hecho, es un tema muy interesante. Luego tenemos que los abscesos cerebrales, y entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, las ventriculitis o el empiema subdural. Hay una diferencia sutil entre ambos. El absceso prácticamente está encapsulado, el empiema no, pero en esencia, ¿qué es un absceso? Es pus, ¿no? Entonces, ¿de qué va a estar formado ese pus? Es polimicrobiano. Y en general es muy raro que tengas un absceso cerebral. ¿A qué personas les pudiera dar?
alguien que tenga sus defensas muy bajas, un síndrome de inmunodeficiencia, o otra causa más frecuente, alguien que haya tenido una exposición de su masa encefálica. Por ejemplo, un paciente que recibió una cirugía neurológica y que por alguna razón haya habido contaminación, o pacientes que sufren traumatismos muy severos y que esos traumatismos este, y que haya exposición, o sea, que haya fracturas. También como una causa frecuente es que, por ejemplo, tú tengas una infección del oído o de la nariz, una sinusitis, y que esta infección crezca, crezca, crezca y se expanda hacia el cerebro. ¿Ok? Es difícil diagnosticar en momentos este tipo de enfermedades y el verdadero diagnóstico se hace con la clínica y el gold estándar para confirmar alguna neuroinfección es un estudio del líquido cefalorraquídeo. Ok, este es un poquito de la anatomía normal del cerebro, como un recordatorio. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestro cerebro, nuestro líquido cefalorraquídeo y nuestras meninges. Entonces, la meningitis nos va a dar como datos clínicos sintomatología meningia, irritación de las meninges. Recordemos un punto importante, el cerebro no duele. ¿Por qué razón? Porque no tiene terminaciones nociceptivas. Sin embargo, las estructuras que están por fuera del cerebro, como lo son las meninges, esas sí tienen terminaciones nerviosas y por lo tanto pueden doler. Entonces es muy frecuente que haya un dolor asociado a la meningitis. Clásicamente hay unos signos clínicos bastante asociados con este tema que ahorita los vamos a ir comentando. Pero bueno, en cuanto a la fisiopatología de cómo se adquiere una meningitis, tiene que llegar algo a irritar las meninges. ¿Qué puede ser ese algo? Cientos de causas. Lo más frecuente es que sean bacterias. Entonces, normalmente aquí observen ustedes, se observa el vaso sanguíneo en la normalidad y que por alguna razón puede haber una bacteria. Esta bacteria entró al torrente sanguíneo y logró atravesar la barrera hematoencefálica. Eso de por sí es algo complicado. Quiero que entiendan que las neuroinfecciones no son muy frecuentes. O sea, es relativamente raro. Son enfermedades neurológicas relativamente raras. Eso no significa que no las vayan a ver. Pero ¿por qué les digo que es raro? Porque recordemos que el cerebro, por su cuestión anatómica, la barrera hematoencefálica es extremadamente impermeable. Es muy difícil penetrarla. Entonces, eh, tiene que haber este fenómeno en el cual una bacteria logre burlar esta barrera, introducirse al líquido cefalorraquídeo y generar un proceso inflamatorio. Y es esa inflamación la que nos da la meningitis. ¿Ok? Bien. Esta es la fisiopatología de una meningitis bacteriana. El paso uno es que se liberan citocinas proinflamatorias, ¿no? Toda la respuesta inmunológica que llegaron a ver en inmuno, justamente aquí se presenta, ¿no? Que interleucina 1, interleucina 6, todas esas cosas, factor de necrosis tumoral alfa, bla, bla, bla. Entonces, eso genera inflamación y también fiebre, ¿no? Y ahí el dolor de cabeza. La fiebre, ¿por qué está dada? Por las interleucinas. Conforme avanza este proceso inflamatorio, hay más respuesta de citocinas y empiezan a darse la clínica como tal, ¿no? Que es el meningismo, la confusión, las bacterias empiezan a consumir la glucosa que haya en el líquido cefalorraquídeo, se rompe la barrera hematoencefálica y aumenta aún más, entonces empieza a ser un círculo vicioso. ¿A qué me refiero con que se rompe la barrera? No que literalmente explote, sino que eh, la propia inflamación permite que la barrera se abra. Nosotros decimos romper la barrera hematoencefálica, pero en realidad es un proceso donde las células que lo conforman simplemente se separan, no es que exploten ni nada parecido. Pero todo eso aumenta el estado de confusión del paciente, aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo,
empiezan a haber más sintomatologías. En casos muy, muy severos, si esto no se trata, pueden empezar a haber convulsiones, parálisis de nervios faciales. En casos más extremos ya hay una parálisis, pérdida un deterioro cognitivo permanente. También puede haber sordera como secuelas de las meningitis. Y en casos más extremos puede haber muerte, ¿no? Coma y muerte. Ok. Este es un poco más del proceso que lleva, o sea, es como el resumen de acá. Simplemente es como decir, bueno, hay patógenos, estos patógenos causan inflamación, cambia la barrera hematoencefálica y entonces que empieza a haber toda una respuesta inflamatoria en el cerebro. Empieza a haber algo que se conoce como edema vasogénico, isquemia cerebral, reducción del flujo sanguíneo cerebral, eh, incremento de la presión intracraneal y si esto no se controla, puede haber coma y muerte en última instancia. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. Muy bien, perfecto. Ahora, los signos meningios clásicos son estos. La rigidez nucal, el término rigidez nos indica que es difícil movilizarlo y que también causa dolor. Entonces, aquí es como si estuviera paralizado el paciente, ¿no? Entonces la cabeza y el tronco se mueven como uno solo, es como si estuviera trabado. Y tenemos dos signos meningios que son frecuentes, el signo de Kernig o el signo de Brudzinski. En el signo de Brudzinski, cuando nosotros elevamos la cabeza del paciente, como respuesta refleja puede flexionar las rodillas y hay dolor. En el signo de Kernig, nosotros tenemos al paciente con la piernita extendida, la vamos elevando y él solito dobla la rodilla, como un reflejo. Estos signos son altamente inespecíficos. Bueno, mejor dicho, no es que sean inespecíficos. Cuando tú ves estos signos, implica que hay irritación meningea, o lo que se conoce como meningismo. No necesariamente es sinónimo de meningitis, porque puede haber otras causas, pero hay meningismo, o sea, algo está irritando las meninges. Eh, Pero el problema es que no se presenta en todos los pacientes. Uno de cada tres pacientes presenta esto. La triada clásica de la meningitis es el dolor de cabeza, la rigidez de nuca y sus variantes, que las podremos considerar el signo de Kerning y el signo de Brudzinski, y fiebre. Esa es la triada clásica de la meningitis, ¿ok? Meningitis bacteriana son estos tres componentes, pero como les comento, solo uno de cada tres pacientes lo presenta. Entonces, lo más frecuente es que haya síntomas inespecíficos, como por ejemplo solamente la rigidez nucal, o por ejemplo un paciente que solamente tenga fiebre y dolor de cabeza. Por eso es importante conocer estas enfermedades y tener mucho juicio, especialmente ¿por qué razón? Porque como a veces no presenta esta sintomatología clásica, se puede perder el diagnóstico. ¿Cuáles serían los datos de alarma? Pues bueno, conforme va avanzando la patología, el cuadro clínico, en ese instante nosotros empezamos a apreciar alteración del estado mental, confusión. Esas son señales inequívocas de que el paciente le está yendo mal. Entonces, con eso nosotros, ahora sí que es como una red flag para nosotros sospechar que hay una meningitis. Miren, y aquí hay algunos, esta es una tablita que nos menciona qué cambios pudiéramos encontrar en las meningitis, qué datos clínicos, ¿no? O sea, si por ejemplo hay una meningitis, el dolor de cabeza, la rigidez del núcleo, perdón, de cuello, los signos de Kernig y de Brudzinski, ¿no? Ya cuando hay más compromiso puede haber parálisis ocular, debilidad facial, sordera, puede haber convulsiones,
puede haber datos de déficits focales como hemiparesia, afasia, etcétera. Y aquí nos va poniendo diferentes patologías, ¿no? Y otras variables, ya cuando hay una forma crónica o subaguda de la meningitis, que puedes tener hidrocefalia, efusión subdural, infartos de las venas o de las arterias, pero esto ya es un poco más variable. Entonces, yo tengo un paciente en el cual estoy sospechando que tiene meningitis. ¿Qué harían ustedes? Imagínense que les llega a urgencias el paciente, ya vieron que tiene todos estos datos y llega digamos que ustedes son el adscrito o el residente, eh, y llega su R menos o su interno o su estudiante de medicina y les pregunta, doctor, ya vi al paciente, veo que están sospechando de meningitis, ¿qué le haríamos? Y les pregunta el estudiante o su residente, les dice, le iniciamos tratamiento o le pedimos algún estudio de imagen o qué hacemos con este paciente o le realizamos punción lumbar. ¿Qué creen ustedes que sería el primer paso prudente ante una infección bacteriana que está en el sistema nervioso central? ¿Ok? Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Piensan igual que es justo el paso, es decir, la punción lumbar y de ahí ver qué se hace o tienen idea de que pudiera o se les ocurre algún otro abordaje? Pues igual y no sé si un hemocultivo, igual y pues si hay bacterias en el cerebro, quizás igual también hay en la sangre, ¿no? No sé. Ok, es un buen acercamiento. Hay un pequeño inconveniente con el hemocultivo, que ciertamente si hay en cerebro, muy seguramente haya bacterias en sangre. Pero hay un pequeño inconveniente, uno pequeñito nada más con el hemocultivo, que aproximadamente tendrás los resultados en unos 3 días. Y tú ya tienes al paciente ahorita. Ojo, no estoy diciendo que no se tenga que hacer. De hecho, es parte del abordaje integral del paciente. Entonces, muy bien, doctor. Solo para que vayan viendo como que sí son cosas que se tienen que hacer, pero también para que vayan jerarquizando. ¿De acuerdo? Esto es algo que les va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo ya cuando estén en el internado. Ajá. Porque les van a dejar miles de pendientes, ¿ok? Y les van a decir, por ejemplo, no, interno, a este paciente de acá que tiene sepsis o choque séptico, urge sus hemocultivos, urge que se los tomes ya. Y también les pidieron una gasometría. ¿Cuál tomarían ustedes primero? Y les dijeron los dos, urge la gasometría y urge el hemocultivo. Exacto, exactamente. Justamente ese es el razonamiento. Y se van a encontrar con residentes que a las 2 horas les van a decir, o sea, ya bajaron sus hemocultivos, les van a decir, oye, ¿puedes preguntar si ya hay resultados? Y es como de, a ver, así no funciona un hemocultivo, así no funciona un cultivo. Tienes que cultivarlo, literalmente, dejarlo crecer. Y tienen que pasar al menos 48 horas para que haya desarrollo bacteriano. Incluso en casos muy extremos, 24 horas, pudieras ver crecimiento, pero el tiempo promedio son 48 horas. Entonces, ciertamente, como menciona el doctor, parte de la atención integral del paciente sería realizarlo en hemocultivo. Pregunta, en lo que estoy viendo, ¿qué onda? ¿Le inicio un antibiótico? O sea, yo estoy sospechando que tiene meningitis bacteriana. Empiezo de una vez antibiótico-terapia empírica, como se le conoce, de decir, bueno, en lo que tengo los resultados
de los cultivos, empiezo a darle tratamiento, o antes, digamos, todavía no le tomo la punción lumbar y empiezo a darle antibiótico. ¿Creen ustedes que sea una buena idea? Este es un buen ejercicio, vaya, para que justo cuando ya estén frente al paciente, ya sepan qué hacer y no se queden así como todos espasmados o preocupados de decir, híjole, ¿qué voy a hacer o qué voy a decir? Y que ustedes ya tengan conocimiento, conocimiento de verdad de decir, así es como se tienen que hacer las cosas. Ok, ajá, ok, bien, ese es un muy buen punto. Clásicamente, depende de las características de tu paciente. Es decir, imagínate que te llegó a tu clínica que está en el monte, en el cerro, y tú lo tienes que enviar a un hospital del segundo nivel. Ahí sí podría ser válido que yo le inicie un tratamiento. O sea, tengo la clínica de meningitis. Es totalmente así de libro, como de libro. Tiene signo de Kernig, tiene signo de Brunskiski, tiene fiebre, tiene rigidez nucal, tiene dolor de cabeza y tiene confusión mental. Y tú dices, eso es meningitis. Y el centro de salud queda a 3 horas o 4 horas. Y tú lo ves mal al paciente y que te dicen, ya lleva 3 días así, doctor. Bueno, ahí quizás podría ser válido iniciarle la antibiótico terapia. Depende de qué tan malo lo veas. Pero ciertamente, como menciona la doctora, idealmente te tienes que esperar. ¿Por qué razón? Porque si yo inicio un antibiótico, voy a empezar a matar a los bichos que estén ahí. Y en una de esas yo ya no sé cuál bicho es el que provocó la infección. Por epidemiología y por probabilidad, yo puedo decir, bueno, mi paciente tiene tantos años de edad, seguramente es esta bacteria. Le doy el antibiótico y resulta que sí jala, y tú dices, ah, literalmente le atiné. ¿Por qué? Porque no tenías un estudio que te permitiera saber si era o no esa bacteria. Pero justamente esto va muy de la mano con lo que ahora llamamos el uso racional de antibióticos, que no los podemos prescribir como caramelos y dárselos a cualquiera, ¿no? Que tenemos que ahora ir pensando y decir, oye, necesito hacer esto así, así y así para que no haya problemas. Ajá. Entonces, lo que comenta la doctora es un punto muy importante. Idealmente no inicio antibiótico-terapia hasta que ya tenga una punción lumbar. Si por alguna razón es imposible que yo realice la punción lumbar, ahí sí es válido, ¿no? Empieza el tratamiento y luego vemos. Y vemos cómo responde el paciente. Pero si tú puedes realizarle la punción lumbar, si tienes los recursos para hacerlo, en esa punción lumbar, parte del líquido cefalorraquídeo lo vas a mandar a cultivar. Puedes igual tomar tus hemocultivos, en caso de que estés sospechando que la infección esté muy diseminada. Y otra parte, nada más va a ser una tinción rápida para saber más o menos a qué te enfrentas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. Muy bien. Entonces, esto es para que no cometan errores cuando ya les toque a ustedes. Entonces, el primer paso ideal es tomar una punción lumbar. Normalmente se toman unos 2 o 3 tubitos. De hecho, no es mucha muestra, si se dan cuenta, en realidad es poco. Uno que va para cultivos, otro que va para química y usualmente uno que utilizan para hacer una tinción rápida. Ahora, hay un caso muy singular en el cual la punción lumbar está contraindicada. Esos son los ejemplos donde te aconsejan que antes de realizar una punción lumbar, hagas un estudio de imagen primero. ¿Por qué razón? Porque muchas enfermedades neurológicas de primera instancia pueden parecer confusas. Ahí es donde entra el ojo clínico y el decir, ok, recordar un poquito de signos y síntomas cerebrales, ¿no? De la clínica del cerebro, propedéutica del sistema nervioso. ¿Por qué razón? Porque hay a veces enfermedades que comparten sintomatología, entonces puede ser un poquito confuso. Si, por ejemplo, mi paciente, como ya mencionamos, no tiene la triada clásica de
de lo que mencionábamos, ¿no? El dolor de cabeza, la rigidez nucal y la fiebre, y presenta otros síntomas o que predominan más otros síntomas, ahí valdría la pena hacer una pausa y hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, signos focales neurológicos, ese es un diagnóstico diferencial contra EBCs. El papiledema, en la exploración clínica, es un signo de presión intracraneal aumentada. Ahorita vamos a platicar un poco del por qué en pacientes que llegan a tener una punción lumbar, perdón, un papiledema, la punción lumbar no se indica. Generalmente, cuando hay papiledema, implica que hay presión intracraneal aumentada y dependiendo de las características de cómo esté ese cerebro, si yo realizo una punción lumbar, puedo provocarle una herniación al paciente. Pero ahorita vamos a explicar el por qué. Entonces, la punción lumbar en vez de ayudarle, le perjudicaría más. Pero eso depende. Ahorita vamos a ver los casos puntuales. Si tiene convulsiones incontroladas y continuas, pues ahí tendrás que sospechar algo más, ¿no? Y si tiene un Glasgow menor de 12, también vale la pena realizarle un estudio de imagen para ver que no haya otro problema, ¿saben? Entonces, aquí no te está diciendo no hagas punción lumbar, simplemente te está diciendo, ok, primero veamos qué rollo, si no hay otra causa que explique la sintomatología del paciente, y si no hay otra causa, le damos. Seguimos con la línea de que es una neuroinfección, independientemente de cualquier cosa, o sea, independientemente de si hablamos de una encefalitis, si hablamos de una meningitis, si hablamos de un absceso, si hablamos de una neurocisticercosis, el estudio de líquido cefalorraquídeo sigue siendo el gold estándar para el diagnóstico de las neuroinfecciones. O sea, claro, la clínica sobre todo manda, pero el, el asunto aquí es que ese estudio en concreto te va a dar muchísima luz para saber hacia dónde irte, ¿ok? Aquí tenemos otras contraindicaciones para realizar la punción lumbar. Si hay, por ejemplo, compromiso cardíaco respiratorio, obviamente primero tienes que estabilizar el paciente porque es un proceso invasivo. O sea, no vas a tomarle una punción lumbar si el paciente está en paro, ¿no? Es como un poquito sentido común, pero no está de más recordarlo. Que tenga una sepsis severa, que también sería primero estabilizar al paciente y ya después de eso realizar la punción. Si tiene alteraciones en la coagulación, esto pues realmente es relativa, ¿no? O sea, salvo que tenga así una cuestión muy, muy grave, muy alterado, ahí sí podrías decir, bueno, nos esperamos a tomarle la punción porque finalmente es picar al paciente y podría, teóricamente, podría sangrar por ahí y podrías generar un problema. Entonces, por eso es como de, bueno, nos esperamos tantito, pero en general no hay mayor problema, o que haya una infección o quemadura en el sitio donde se va a realizar la punción. Ahora, ¿por qué razón no se realiza la punción lumbar en el caso de un paciente con papiledema? Bueno, sí se realiza, pero primero haces un estudio de imagen. ¿Por qué razón? Bueno, el papiledema es un dato importante y implica cuando nosotros vemos ese papiledema que la presión es muy grande dentro del cerebro. ¿Por qué razón? Recordemos que el cráneo es una estructura rígida. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño diagramita para ir explicando esto. El cráneo es una estructura rígida y no es compresible. Entonces, el cráneo imaginémoslo como una bóveda, realmente. En esta bóveda, pues es difícil eh, que algo más entre, ¿no? O sea, tienes un espacio limitado. Y en este espacio limitado
pues va a vivir el cerebro, la masa encefálica en general. Imaginemos que este es el cerebrito. También vamos a tener que aquí vive el líquido cefalorraquídeo y también vamos a tener los vasos sanguíneos, ¿no? Tanto el componente de las venas como el componente de las arterias, ¿no? En general sangre, lo podemos resumir como sangre, líquido cefalorraquídeo y pues masa encefálica, ¿no? Estos tres elementos viven en armonía y normalmente nos dan una presión intracraneal, esto se conoce como PIC por sus siglas, presión intracraneal. Lo normal es que esté por debajo de 20 milímetros de mercurio. Ay. Incluso menor a menor a 15. Realmente es variable el rango, pero bueno, esa es la presión intracraneal normal, ¿de acuerdo? También aquí existe un concepto que se llama presión de perfusión cerebral, es decir, la mínima cantidad de sangre que necesita el cerebro para seguir jalando, para seguir funcionando, ¿ok? Entonces tenemos este concepto, presión de perfusión cerebral, ¿ok? La mínima cantidad de sangre necesaria para chambear, ¿no? Sangre mínima para el cerebro, ¿ok? Y aquí viene la pregunta, ¿cómo le hago yo para saber esto, la presión de perfusión cerebral? ¿Cómo carajos lo calculo? Bien, la forma en la que se calcula cuánto es lo mínimo de presión que tienes que tener para que te llegue agua a la azotea, pues, es que tú tengas tu presión arterial media, la famosa PAM, que existe una fórmula para calcularla, menos la presión intracraneal es igual a la presión de perfusión cerebral. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué me estás mencionando todo esto? Porque aquí viene un punto muy importante. El cerebro tiene la capacidad de autorregularse, que dependiendo de las características, de cómo se estén comportando estos tres compartimientos, cambiar el aporte de sangre. O sea, si está recibiendo de más, el propio cerebro dice, ¿sabes qué? Bájale, bájale a la presión, necesitamos menos sangre. Si tienes muy poca perfusión, va a ser lo contrario, ¿no? Va a aumentarlo para tratar de